Ok, Aisha, te haré 5 preguntas rápidas y me contestas lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. Arquitectura en una sola palabra. Emoción. Gastronomía culinaria favorita. La mexicana, la oaxaqueña. ¿Qué significa para ti México? Amor. ¿Arquitecta que admires? Kazuyo Sejima. Obra que aún no has visitado pero que te gustaría conocer. Sainzalo de Alvar Alto. Pues platícanos. ¿Quién es Aisha Ballesteros? Arquitecta mexicana. ¿Y por qué decidiste estudiar arquitectura? Siempre tuve un interés en la plástica, en la composición, en las texturas y pues lo lógico era estudiar arquitectura. ¿Y cómo nació ese interés? Pues yo creo que cuando estudiaba en educación preparatoria, por ahí, pues tenía estas clases de artes plásticas y me gustaba mucho hacer maquetas. Entonces de ahí deriva el interés por estudiar arquitectura. Cuéntanos sobre tu formación y sobre tu trayectoria. Bueno, estudié en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y después trabajé durante varios años con Derek Dellecamp en su taller de arquitectura hasta que llegué a JCA y pues donde llevo más de 13 años y ahora pues, soy socia de ese despacho. Cuéntanos un poquito de tu época de estudiante, qué es lo que más atesoras de esos recuerdos. Pues fue para mí distinto que el resto de mi educación porque llegué a la universidad y entonces me volví súper aplicada. Encontré un lugar en donde me sentía yo y donde estaba muy contenta y entonces pues fluyó. La arquitectura es una carrera donde hay que dedicarle muchas horas y entonces cuando dedicarle tantas horas no significa tanto esfuerzo, sino simplemente es seguir y divertirte y demás, pues empecé a darme cuenta que era lo que me gustaba hacer y lo empecé a tomar como algo muy importante para mí en mi día a día. Cuando tú te convertiste en socia, ¿qué nos puedes platicar sobre esa época? Fue joven, entonces sí empecé a tener responsabilidades importantes dentro del taller. Si antes los proyectos los sentía míos ya de origen, pues ahora era con una carga de responsabilidad de que sucedieran bien y que sucedieran exitosamente en términos de todo lo que implica, ¿no? Entonces, eso y lo otro pues es tener este equipo al que hay que impulsar, motivar y sobre todo que logremos lo mejor unidos, ¿no? ¿Hay algún arquitecto en específico que te inspire? Pues hay muchas mujeres arquitectas a quienes admiro, entre ellas Lina Bobardi o Kazuyo Sejima, pero la obra de Kazuyo Sejima me atrae muchísimo. Su espacialidad, la luz, el cómo con muy pocos elementos arquitectónicos consigue unas obras espectaculares. Entonces, ¿hay para ti una relación entre el arte y la arquitectura? ¿Cómo es para ti esa relación? Te platico y te enseño el restaurante. Yo creo que el arte y la arquitectura están implícitas. Sería muy difícil pensar una sin la otra, por lo menos para mí. Y en todas las obras que hacemos, aunque sea poco, siempre está implicado algún tema con algún artista plástico. Y pues bueno, en mi formación siempre ha estado presente el estar cercana a esta disciplina. ¿Y hay algún artista plástico en específico que admires? Pues internacionales, creo que ya Rothko, por ejemplo, es una obra que me gusta mucho, y mexicanos, pues la obra del maestro Francisco Toledo para mí es muy significativa personalmente y además admiro mucho su trabajo. Ok. ¿Cómo describirías tu metodología de trabajo? ¿Quieres ir al jardín? Sí, vamos. Pues mira, trabajo con un equipo de arquitectos jóvenes, la mayoría, y lo primero que hacemos es investigación. O sea, no creas que cuando empieza un proyecto luego nos vamos a diseñar. Hay todo un proceso de investigación, de razonamiento, de qué es el proyecto que estamos haciendo y qué cosas similares han sucedido antes. Ok. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido implementando esta metodología de trabajo? Creo que el hacer que cada proyecto tenga una historia que contar, el que cada proyecto tenga algo de lo que estemos realmente orgullosos o que incluso hasta nos haya costado trabajo. Entonces, al final, cuando estos proyectos los vemos en retrospectiva, pues el platicárselos a la gente hace que la demás gente se motive y sucedan cosas
muy, muy buenas, ¿no? ¿Cuáles son tus principios de diseño? Yo creo que lo más importante es pensar en la gente, que al final es quien va a habitar los espacios, no necesariamente el vivir en ellos, sino estar un momento o estar mucho del tiempo. Porque a veces el intermediario para hacer estos proyectos son quien invierte, ¿no? No necesariamente quien lo habita. Entonces, nuestra prioridad siempre debe ser pensar en este último usuario, en la persona que va de verdad a estar en el lugar, ¿no? Y vivirlo. ¿Qué proyecto u obra has disfrutado más de todo tu trabajo? Uf, qué pregunta. Los invito al Carlota y ahí te platico. Va. Hay muchos favoritos, pero uno de ellos es este lugar donde estamos, que es el Hotel Carlota. Es un proyecto en el que nos divertimos mucho, que fue una especie de arqueología urbana y es una recuperación de un hotel ya existente que estaba en decadencia, pero que al estar aquí empezamos a descubrir cosas de valor que valía la pena conservar o que valía la pena integrar al nuevo diseño. Y pues fue un proceso muy a mano, o sea, muy de detectar qué eran esas cosas para tejerlas con cosas contemporáneas, nuevas y pues que fuesen atractivas para la gente que viene al lugar. ¿Qué me puedes comentar acerca de la manera en que combinas el interiorismo en tu obra arquitectónica? Hay muchas oficinas que tienden a tener el interiorismo por un lado y la arquitectura por el otro. Nosotros hemos tomado la decisión de que sea un tema integral, que el concepto vaya no solo al edificio, sino también a los detalles o a los accesorios del propio proyecto. Entonces, este es un ejemplo, el Hotel Carlota, de eso, en donde este tema de la rudeza del edificio también se traslada al mobiliario. Y luego ya viene un tema de accesorización, que es bastante más subjetivo, pero pues también debe tener coherencia para que al momento de verlo pues, tenga todo un tema integral, ¿no? Claro, esto lo vemos en los muebles de concreto que hay aquí en Hotel Carlota, ¿verdad? Sí, estos muebles se hicieron con concreto aligerado, porque obviamente el peso no podía ser, al ser un edificio recuperado, reciclado, no puedes tener tanto peso en las losas que desconoces probablemente cuál es su composición. Entonces hicimos un trabajo con gente que hace prefabricación con muebles de concreto y los fuimos armando aquí en el sitio bajo una lógica de que pudiesen ser trasladables, montables, etc. ¿Cómo ha sido la colaboración con Cemex en estos proyectos en donde nos hemos involucrado? Pues ha sido muy valiosa y muy rica, porque nosotros estamos enfocados al diseño la mayoría de las veces y sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo conseguirlo. Y trabajamos muy de cerca con el equipo de especificación de Cemex y con el laboratorio para llevar nuestras ideas a la realidad. ¿Qué sigue para Aisha Ballesteros? Pues seguir trabajando, sigue poder concientizar a la gente en los temas que son relevantes para un mejor futuro y sigue pues motivar a las nuevas generaciones para que esto pase. ¿Alguna frase, consejo o recomendación para jóvenes arquitectos? Que se la tienen que creer, que el futuro está en sus manos, aunque parezca un cliché, y que pues que le echen muchas ganas, porque el mundo es difícil, la situación es difícil y hay que seguir adelante.